¿no? Que nos viene en su columna de los lunes, nos viene a acompañar en la segunda hora. Pero ahora tenemos el agrado de presentar a dos invitados especiales. Antonella Jaime. ¿Qué onda? Ella es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata y escribe en Revista Panamá. La misma. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Tuvimos a Martín el otro día acá, sentado, Martín Rodríguez. Él tiene muchas opiniones. Firmes. Firmes opiniones. Y Ariel Wilkis, doctor en Sociología, coautor de El dólar, historia de una moneda argentina. Exacto. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo andán? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, la idea hoy, según lo pensamos de antemano, era adentrarnos un poco en esto que hablamos bastante seguido en el programa y que se habla en general, ¿no? El dólar, pero desde una óptica distinta, ¿no? Poder darle una vuelta de tuerca a la cuestión del dólar y pensarlo más allá de la mera cuestión económica, ¿no? El dólar como un lenguaje común, dijimos, ¿no? Nosotros. Y quería comenzar por vos, Ariel. Bueno. ¿Qué es? No. ¿Qué significa el dólar en la vida cotidiana de los argentinos? Empecemos así, líneas generales. Líneas generales, no. Directo al centro clavada. Bueno, el dólar, digamos, significa muchas cosas. Es un lenguaje, es una manera de calcular, es una manera de ver el futuro. Y lo más... Primero es algo fascinante, digámoslo. O sea, no sé cuántas veces ustedes en el día toman distancia y dicen, qué país increíble. Qué país increíble. O sea, lo digo ahora porque escribo sobre esto, entonces salgo, digamos, del tono académico y digo, sí. Es increíble. Y es increíble, por ejemplo, este libro que mencionaste recién, sí, que publicamos con Mariana Lucy, lo publicamos primero en el 2019 y lo republicamos ahora de vuelta. Y todos nuestros colegas nos dicen, bueno, es un libro que va a volverse a publicar ad eternum, porque una y otra vez el dólar vuelve a ocupar una centralidad social, económica y fundamentalmente política. Y ahí lo más interesante para pensarlo en términos comparativos con otros países es ese mercado cambiario que ustedes todos, los que estamos acá, les prestamos atención, sabemos leerlo, lo seguimos. Es una excepcionalidad que sepamos tanto de un mercado que en otros países es un mercado que nadie le presta atención, salvo quienes tradean con monedas extranjeras en esos países. Pero ni el taxista, ni un, no sé, youtuber, ni un streamer está al tanto de lo que pasa en ese mercado, y ese mercado nos dice mucho sobre la economía, sobre la sociedad y fundamentalmente sobre la política. Así que puedo hablar bastante sobre eso. Si es cierto, no, por eso es cierto esto de que el dólar en Argentina la Argentina, mejor dicho, es el país con más dólares per cápita del mundo en circulación. Hay un informe de la Fed 2006, por ahí, algunos lo critican. Digo, hay digamos, una referencia a ese peso cuantitativo del dólar, de la cantidad de dólares per cápita en Argentina, obviamente por fuera de Estados Unidos. Está además la variable de dinero no declarado, que es otra gran interrogante de cuánta plata no está dentro del sistema, lo que se llama fuga, pero fuga que puede ser que esté en el colchón nuestro o que esté en una cuenta en Bahamas. Pero bueno, digamos, se intuye, digamos, que anda por ahí la cuestión. Se habla de un PBI, incluso en dólares, que están fuera del sistema, ¿no? O algo así. Sí, algo parecido, son estimaciones, todos son estimaciones. Sí, por supuesto, porque no lo vemos. Exactamente. Pero vuelvo a insistir, prestemos atención a la dimensión cualitativa y política del mercado cambiario y del dólar más que lo cuantitativo, porque es ahí donde se juega. Claro. Y en ese sentido, me gustaría entrarme un poco en eso, ¿no? ¿Qué significa el dólar hoy? Porque uno piensa, ¿no?, en esto, ¿no?, en el dólar como el dólar billete. Pero también hoy tenés la dinámica esta de las aplicaciones, ¿no?, donde de repente el dólar puede ser que termine siendo accesible, o por lo menos en el imaginario ese, en términos más cualitativos, ¿está más a la mano, creen ustedes? Sí, lo es más accesible. Yo justo hoy decía, tengo 32 años, entonces estoy muy consciente de cómo eran las cosas hace 10, cuando yo era un poco más joven, y por ejemplo, para ahorrar, una persona que
tuviera algún resto del sueldo, lo que sea, era más fácil ahorrar en plazo fijo, ¿no? Inclusive durante gobiernos peronistas, que hay como un discurso un poco que combate el ahorro en dólar o la necesidad de tenerlo, de acumularlo. Eso hoy no existe, y con la implementación de un montón de billeteras virtuales. ¿Cuántas billeteras virtuales tenés vos en tu celular? ¿Más de 2? Seguro. Sí. Bueno, eso se replica en cualquier celular de Argentina. Hoy el gobierno, no solo desde el gobierno, sino también desde la sociedad, está completamente generalizado el uso, el consumo, el ahorro en dólar, porque bueno, la tecnología te facilita la posibilidad de tenerlos, que antes yo compré mis primeros dólares el año pasado, cuando tuve una aplicación que me ayudó a hacer ese proceso. Si no, de ninguna otra manera me hubiera imaginado incluso haciendo ese movimiento, ¿no? Me parece que hoy está insertado en la cotidianidad de las personas, cada vez que pueden guardar un mango o cada vez que pueden tener un objetivo de compra, que eso incluso es más importante, porque hoy me parece que no hay tanta capacidad de ahorro, sino como proyección de compra. En realidad nadie ahorra como por las dudas, sino muy objetivo, bueno, para comprarme mi celular, para cambiar mi computadora, para tener un par de zapatillas. O sea, no en un largo plazo, decís vos. No existe el largo plazo, ¿no? No sé, no se me ocurre una cosa por la que una persona hoy en Argentina pueda ahorrar más de, 2 años, 1 año, me parece muy difícil, excepto quizás alguna vacación, pero el hecho de poder comprar dólares desde múltiples plataformas hizo que sea eso, yo no sé si está bien dicho, Ariel lo sabrá mejor que yo, una democratización, veo, del uso del dólar, que ya no tiene que ver tanto con el que tiene conocimiento, con el trader o con el que es clase media alta y tiene determinados contactos, sino con cualquier persona que puede ahorrar en cualquier billetera. Uh-huh. ¿Esa democratización decís que tiene ya sus años o comenzó en el último tiempo? Sí, nosotros en nuestro trabajo hablamos de popularización del dólar. Usamos el término popularización. Igual democratización me gusta porque es provocativo y me gusta, pero va en un sentido de marcar cómo a lo largo de las décadas, y el libro empieza en la década del 30, pero con inflexión fuerte a partir de la década del 50 para adelante, y con un proceso que nunca retrocede, siempre avanza. O sea, si retrocede momentáneamente, pero luego se profundiza, donde el dólar se convierte en una moneda que se populariza porque mayor cantidad de sectores sociales lo van incorporando, y al mismo tiempo se va instalando de manera sucesiva, de manera más intensa, en lo que podemos llamar la cultura popular, pero no en el sentido de Pablo Semán, que le mandamos saludos, sino en el sentido... Yo no soy Pablo Semán. No, pero ahora estamos hablando de Pablo Semán, del amigo Pablo, no en el sentido de la cultura de los sectores populares, sino en la cultura masiva. Bueno, o sea, está instalada, el dólar se instala en la cultura masiva, en los medios, en la prensa, en la publicidad, en el humor gráfico, en el humor televisivo, ya en la década del 50. Y ahí aclaro un punto en relación al punto anterior sobre tecnologías virtuales y dólares. Yo creo que por un lado hay un proceso de expansión de las finanzas que se expande a partir de las tecnologías, las nuevas tecnologías financieras, llamémosle billeteras virtuales, que lo generalizan de una manera increíble, que lo vuelven cotidiano, que multiplica la cantidad de billeteras virtuales que tenemos en el teléfono, y sobre eso se monta un proceso que es previo. Porque diría, el dólar se populariza previamente a la extensión de las billeteras virtuales. Y probablemente, si no existieran hoy en día las billeteras virtuales, vos hubieras comprado dólares porque hubieras tenido un amigo, alguno, que te hubiera dicho, che, mirá, hay una cueva ahí, o una... O sea, si lo ponemos en planos comparativos con otros países, no solo es fácil acceder al mercado formal del dólar, sino sobre todo al mercado informal, que no es un mercado opaco, un mercado que arbolitos, por ejemplo. Arbolitos o conocidos que conocen una cueva y que el cuevero no es un tipo oscuro de la mafia X, sino el amigo, el primo o el tío de alguno. Y eso, cuando uno ve la historia larga, ve la década del 30, ve que lo que en la época se llamaba la bolsa negra, que es lo que llamamos hoy en día el mercado del blue, era un mercado vinculado al delito y narrado en la prensa como parte de las noticias de policiales. A partir de la década del 40 y del 50, ese mercado que estaba en la prensa de policiales pasa a economía y luego pasa a las tapas. Y la prensa lo empieza a cubrir como un mercado más, como un mercado, con cualquier noticia financiera
económica, en la década del 50 ya está presente un mercado más que es ilegal, pero absolutamente legítimo y al mismo tiempo legible, no solo para los expertos, sino para gran parte del público. Me acordé recién decías recién la televisión, hay un sketch de Tato Bores que se viralizó, por lo menos yo me acuerdo, también en TBR, en la época de TBR, que lo pasaba mucho, donde hablaba del dólar así, ¿no? Década del 60, nosotros empezamos un Sí, ¿no? capítulo con Tato Bores, es increíble, o sea, merecería únicamente mirar a Tato, entre otros motivos, porque si uno ve Tato Bores de la década del 60 hasta que la década del 90, todos sus programas, es alguien que hace lo que llamamos una pedagogía monetaria. Permanentemente nos enseña a prestar atención al mercado cambiario, a prestar atención a las devaluaciones que pasan o que van a venir. Y eso es 1961 y es Tato diciendo... Lo que dice Tato es, esto es un delirio. Vean lo que pasa en la calle San Martín. Es un delirio, la gente está agolpada frente a las pizarras, desesperada. Esta gente buscando $1. Década del 60. Sí, ¿cuánto tuvo que ver Maradona en esa popularización de la que hablan ustedes? Indirectamente hablando. No me toques el tema porque me emociona y tengo respuesta, pero... No, Sí. a mí Habla- Maradona ¿eh? me excede en términos de No, popularización. a mí no. Bueno, hay primero, en el laburo nuestro, hay una atención particular a diferentes mercados para mostrar y ver en qué momento, fundamentalmente en qué momento se dolarizan. Uno de esos mercados, el mercado del arte, el mercado de inmobiliario, etcétera, y uno particularmente es el mercado de los jugadores de fútbol. Y que ahí hay otro agradecimiento a Rodrigo Gascal, el director del Museo de River, que nos habilitó a acceder al archivo para ver materiales sobre contratación de jugadores del pasado. Hay el gran pase de principios de la década del 80, el gran pase en un monto en dólares, que si me olvido fue $1 millón, fue de Maradona de Argentinos a Boca. El 81 es un contexto de una devaluación muy importante. Para que se den una idea, por ejemplo, ese año estaba tan presente el dólar en la conversación pública, en los medios, que Marta Minujín organizó una fiesta que se llama la Fiesta del Dólar. O sea, que dato de color, está un joven Alan Faena en ropa interior, vestido ahí como un Adonis. Hay que buscar eso. Exactamente. Iconic. Iconic. Estoy vendiendo el libro, ¿no? Obviamente. Sí. Pero el pase de Maradona es un pase que se convierte en un tema de conversación pública intenso. Hay humor, chistes de Quino, de Caló en relación a eso. Pero fundamentalmente, en nuestra historia larga de la popularización del dólar en la sociedad argentina, el hecho que la hinchada más grande de la Argentina, pongámosle, no voy a entrar en polémica, yo soy hincha argentino, así que esas discusiones no me interesan. Sabemos cuál es la más grande igual. Bueno, Discutible. Claramente. bueno, está bien, son temas que no me interesan. La contabilidad de hinchada Vos no me lo interesa. trajiste a la conversación, No, Ale no sé, Wilkins. pero no sabía que se iban a dar tan sensibles. Yo soy de Atlanta, así que tranquilo. Está bien, la hinchada de Boca cantando "Vale un palo verde", se llama Maradona y a todo. No, sigue con otro. Pero para nosotros es un momento de inflexión increíble. O sea, el dólar aparece como cántico de hinchada de fútbol y uno presupone que los que están cantando entienden que la valoración de un jugador en dólares es algo significativo. Claro. Si no dirían 10 palos. Y nada No, más. 10 palos, sino la palabra dólar Sí. está diciendo algo. No solo el cuánto, sino la moneda en la cual está trazado ese jugador que es extraordinario. Y empieza ahí, digamos, ese es un gran momento, y luego se dolariza esos mercados de jugadores de fútbol. Por ejemplo, en el 89, plena hiper, hay un parate de los jugadores de fútbol, porque ¿cómo se paga? ¿En cuánto se paga? ¿Cuánto vale el contrato? Digamos, los clubes no podían pagar en dólares con un dólar que se había disparado. Y después Se distorsionaron los precios relativos. Exactamente, Ahí esa con la historia del mercado de jugadores de fútbol, dentro de la historia de popularización del dólar, llega al menos al dólar Riquelme, 2014, que ¿se acuerdan? Cuando Pelé no cepo,
es cuánto vale y de vuelta es Argentinos y Boca. Pero hasta ese momento, perdón, Ariel, mi interpretación era una idea de se vuelve masiva la idea de que el dólar existe, que es una moneda que tiene valor, pero que tiene que ver con el valor de, como dijiste vos, lo extraordinario. ¿Cuánto vale Maradona? ¿Cuánto hay que poner por Riquelme? ¿No? Sigue siendo una idea. Si bien empezamos a conocerla como moneda de valor, sigue siendo para lo extraordinario. No, ya, a ver. Términos de lo que vos decís. No. A ver, muy buena el punto. Ya en la década del 60 el dólar ya es una moneda que hay que prestar atención. Aunque no tengamos acceso al mercado cambiario, la prensa, los medios, le dicen a su público, presten atención a ese mercado cambiario y al valor de esa moneda que es el dólar, porque dice mucho de lo que está pasando en este país. En la década del 60 hay muchas devaluaciones. Entonces, ya en la década del 70, la campaña electoral del Frejuli tiene una discusión sobre el dólar y qué hacer con el dólar. Está presente en la conversación. Luego lo que hay es procesos de incorporación con diferentes velocidades del dólar en determinados mercados, el mercado de jugadores de fútbol, el mercado del arte, el mercado inmobiliario, y después momentos muy específicos, como por ejemplo la hiper del 89, donde el dólar se convierte en uso ordinario. O sea, por ejemplo, 89. En plena hiper, un psicólogo te cobraba una sesión en dólares, o por lo menos le ponía el valor en dólares. Y es importante, llevándolo al presente, nosotros, no sé si te llegó, en el diario salió una nota, bueno, que escribí yo, pero en la UNSAN sacamos un informe la previa a las elecciones sobre un índice nuevo que creamos, que es el índice de confianza social en la moneda. Y ahí aparece claramente estratificado. El peso es una moneda fuerte todavía para transacciones cotidianas. Ahí el dólar no tiene nada que hacer. Incluso y resistiéndose a la presión de este propio gobierno, que intentó llevar a que las transacciones cotidianas, el pago de tarjetas se dolaricen. Hicimos informe acá sobre el Pero estudio. como moneda de ahorro, sí, el dólar es la moneda de ahorro. Pero, por ejemplo, vos decís, no es que quiera discutirte, No, ¿no? Lo digo, por yo ejemplo, no quiero hablar tanto, un psicólogo podía poner su valor en dólares. Sí. Siguen siendo oficios de la clase media, ¿no? Hasta ahora, por más de que pasamos de, bueno, con Maradona ingresa el dólar al mercado, a la discusión de lo común, después en el 81, en el 89, ¿no? Sí. Empieza a masivizarse. Yo nunca lo vi tan de uso cotidiano. Hoy hacíamos la diferencia entre lo masivo, lo popular, ¿no? Tan de uso cotidiano y masivo, y como una herramienta, un puente para acceder especialmente a bienes, no tanto a servicios como hoy. Yo nunca lo vi tan extendido el uso realmente, ya no a el psicólogo o el arquitecto que me pueden presupuestar en dólares, siempre teniendo que ver con algo del consumo de las clases medias. Hoy lo veo en cualquier posibilidad. Para mí, siempre digo lo mismo, es la teoría del iPhone. Nunca en Argentina hubo tantos iPhone como hay ahora en las... Odio esta expresión, pero lo voy a decir como para que se entienda así, en las clases populares. Hoy el iPhone 13 es el nuevo Samsung J7, me da gracia, pero el Samsung J7 que era conocido como el celular de uso común. El 13 no es el último. No, el 13 no es el último, vale. De hecho es el último que se hace con la ficha vieja. Mira. Es el último de los originales, ¿no? Hoy tener un iPhone 13 sale más o menos, no quiero decir, pero qué sé yo, unas 600.000 pesos, más o menos unos $700, $600, quizás incluso menos. Y en la extensión del uso del iPhone fue donde por primera vez yo vi, entrevistando jóvenes y etcétera, la noción de tenerlo, ahorrarlo por primera vez más masivamente y para usos en común. Ya no era tanto la idea del dólar como o lo ahorro por si se va toda la mierda, que no estaba tan extendida en las clases populares, sino por primera vez también tener un ahorro en dólares implicaba poder obtener un servicio o un producto en dólares. Y creo que eso es algo que es para mí nuevo de los últimos 2 años. Digo iPhone porque me parece el más común, pero se me ocurre el vaso de Stanley, se me ocurre... Sí, yo entiendo que Temu después te especifica lo que vos estás gastando, pero el ingreso de esos mercados a la Argentina implicó el uso más extendido cotidiano del dólar. Buenísimo lo que planteás, y es parte, digamos, precisamente lo que estás contando como parte de un proceso largo que tiene momentos previos. Nosotros en el laburo marcamos, por ejemplo,
Bueno, la figura icónica de la señora jubilada de Plata Dulce es una señora, ¿se acuerdan? Plata Dulce. Sí. Año 81, 82, ¿no? También la película. La película, sí, está ambientada en el 78. Es una señora jubilada, y no me acuerdo, es la nuera de Gianni Luna, de Gracia, de Lupi, no me acuerdo cuál de eso, pero es la señora diciéndole a ellos, la señora, digamos, jubilada, diciendo, me voy al centro a comprar dólares. Y luego, por ejemplo, cuando se cae el BIR, que es el banco, digamos, en el fin de los 70, hay una gran crisis financiera, hay una caída de diferentes bancos, cae un banco, el más conocido es el BIR, y los ahorristas del banco reclaman que se les devuelvan sus depósitos y dicen en su demanda, somos trabajadores, somos jubilados, nos esforzamos toda nuestra vida para ahorrar en dólares. Todo se va, digamos, son informaciones que uno va recolectando para construir una historia larga, y lo que vos ahora comentás viene, digamos, calza perfecto en esta historia larga. Precisamente, si la miramos en el largo plazo, lo más fascinante es nunca hay un retroceso. No, claro. O sea, nunca hay un retroceso. Cada vez más inserto, digamos. O sea, Juan Pablo Bojolaski es un colega de Río Negro que armó un libro con UNICEF que tenían con chicos de 4º grado de colegio de Río Negro, y tenían que hacer dibujitos sobre la economía, y invitó a escribir sobre el dólar. O sea, ¿por qué? Porque los pibitos y pibitas de 4º grado, al momento de representarse economía, valores económicos, etcétera, es el dólar. Está como incorporado como parte del saber y la forma en la cual se socializan los más Sí, chiquitos. aparte es el nuevo lenguaje de la globalización de Internet, ¿no? Expresiones, frases, Halloween, no sé, como que la cultura está cada vez más globalizada y bueno, obviamente aparece como el dólar, es como decir emparedado en los 90 cuando mirabas determinados dibujitos animados, pero llevado a la cultura o a la cotidianidad del día a día. Sí. Esa sensación me da. Sí, sí. Vos, Ariel, hablabas de un derecho al dólar, puede ser. Se me ocurre capaz con lo que dice Antonella, que es como si capaz ahora lo que está pasando es que se democratizó, se volvió más efectivo ese derecho al dólar en estos años. Pero como que la gente, contás esa anécdota, por ejemplo, de los fines de los 70, con la confiscación de esos depósitos en dólares. No sé si es la palabra. Sí, pero puede ser que ahí apareció ese derecho al dólar y que ese derecho al dólar hoy sigue presente. No sé si querés explicar un poco esa idea. Sí. No fue confiscación, porque lo que pasa Claro. es que se quiebra el banco y... Claro, sí, no es una palabra. Pero sí tiene... La idea de derecho al dólar tiene que ver con la confiscación, tiene que ver con el corralito. O sea, yo hago sociología del dinero. Lo que hace un sociólogo o una socióloga del dinero es, entre otras cosas, tratar de pesquisar significados, información, pero sobre todo significados, símbolos sobre el dinero que está en la vida social, que va cambiando. Y para nosotros es muy importante decir lo siguiente, que a partir de la crisis de la convertibilidad, aparece un significado sobre el dólar que no estaba presente en el pasado. Ese es el que vos mencionás. A partir de la convertibilidad, parte de la sociedad argentina le dice al Estado, vos me prometiste algo, cumplímelo, yo tengo un derecho. Y a partir de ahí se produce, para mí, lo que a vos te interesa, digamos, la mirada política, empieza un gran capítulo de la historia política argentina contemporánea, porque al momento en el cual la sociedad argentina ata el dólar a un derecho, se produce un cambio. Y esa idea no estaba presente ni en el 30, ni en el 40, ni en el 50, ni en el 60, ni en el 70, ni en el 80, ni hasta la caída de la convertibilidad. ¿Por qué es importante? Porque a partir del momento que se vincula la idea de que yo para acceder al mercado cambiario, yo para acceder a mis dólares, es no cualquier cosa más que un derecho fundamental, y que es increíble porque tendemos a narrar la historia de la beligerancia popular, la beligerancia social y la agenda de derechos humanos en la Argentina mirando algunos fenómenos y no miramos otros. Y acá tiene que haber un cruce entre centralidad del dólar y centralidad de la beligerancia social del reclamo de derechos. Se cruza. Y en la defensa de ese derecho se llevaron puestos a varios gobiernos, ministros a lo largo de la historia. No, y tuviste una elección como la de la Rúa del 99. Pienso los cacerolazos contra Claro. Cristina. No, no sé. ahí después empieza, sí, claro, sí. Ahí empieza, ese es el punto.
que llega hasta hoy. 2012. En la Rúa no existía ese reclamo, no existía. Cuando cae de la Rúa, parte de la sociedad argentina empieza a decir, mi acceso al mercado cambiario, a mis dólares, no es cualquier cosa, es un derecho fundamental. Cuento, lo hago corto, pero momento del cepo de Cristina, parte de la sociedad que se moviliza contra ese gobierno se moviliza porque estaba haciendo algo muy específico, vos te estás metiendo con mi derecho, que es acceder a mis dólares. Al punto que estructuró una conflictividad tan central hasta el 2015, que gana Cambiemos, o Juntos por el Cambio, yo no sé cómo se llamaba. Cambiemos. Asume Mauricio Macri, y a la semana Prat-Gay, el primer ministro, levanta el cepo, que a los ojos de los propios integrantes de ese gobierno, hoy en día dicen fue el peor error que cometimos en términos técnicos. Porque lo que vino después estuvo atado a levantar el cepo. ¿Pero por qué se levantó el cepo? Esta es nuestra interpretación. Porque había un compromiso político. La oferta política de Macri era decirle a parte de la sociedad argentina, yo te voy a respetar ese derecho que esta señora no te respeta. Y no cualquier parte de la sociedad argentina, sino la clase media, que en ese momento era el gran sujeto al que Macri quería contener en sus votos y a partir del cual quería construir ese recambio de gobierno que él pretendía que fuese de más de 4 años, ¿no? Y por eso yo siempre pienso que el gobierno de Cristina y en esa tensión entre el cepo y el derecho fundamental, hubo una ruptura del discurso de ese gobierno que se sostiene hasta hoy de, bueno, el dólar, o que te preocupe el dólar, es de personas con necesidades satisfechas, ¿no? Y que puede ser más o menos discutible esa idea, pero que si se sostiene como un dogma hasta el final, muchas veces te vas a encontrar con el conflicto con poblaciones que te van a reclamar, y capaz que no te lo reclaman como te lo reclamaba aquel en la plaza diciendo yo quiero comprar dólares para irme a Estados Unidos, pero te lo van a reclamar en su derecho a un ahorro estable, a la posibilidad que le da eso de, no sé, de poder proyectar un proyecto, claro, justamente, o lo que sea. Me parece que en ese conflicto que se va construyendo desde el peronismo, reclamo por el dólar igual asalariado satisfecho, que en realidad no tiene problemas reales, por decirlo de alguna manera. Habrá que ver, para mí ya me perdí un poco exactamente en qué momento, porque hubo tantas cartas, pero el momento que Cristina en alguna de sus cartas dirigía a no sé quién y no sé qué. A nadie. Por eso, no importa, pero yo me meto, yo lo que me importa es si hay dólar o no hay dólar. El resto es como. Pero ella, al momento. 2021 habrá sido después de las PASO. Sí, cuando ella dice. Bueno, el bimonetarismo es el gran problema de la sociedad argentina, donde, digamos, de manera como una especie de apertura a la conversación o sea, es una especie de relectura crítica, creo yo, de su propia perspectiva con respecto a cuando ella gobernaba, en el cual se giraba un poco en esa línea de quienes reclaman dólares son parte de los malos de la sociedad, nosotros somos los buenos que vivimos en pesos. Ok, no, hay una cosa, una dificultad ahí que no entra en esa narrativa. Cuando ella reconoce eso en el 2021, y entiendo que queda para adelante, está como, digamos, redefiniendo un poco las fronteras de esa ecuación de los malos de la película son los que reclaman dólares, los buenos son los que quieren vivir en pesos, que, vuelvo, digamos, si lo leemos en la clave de este gobierno intentó que los que tienen dólares en el colchón lo saquen, incluso muchos que votaron y que volvieron a votarlo en octubre, teniendo dólares en el colchón, no lo sacaron. Claro. Porque la relación con el dólar no es una relación con un ciclo político específico, es una relación más estructural. En nuestros términos es una relación con el Estado, no con un ciclo de gobierno. ¿Le sorprendió que la propuesta, al menos, de dolarización haya calado tanto en los sectores populares en el 2023? No, porque para mí estuvo vinculada de alguna manera superestructural a lo que hoy el gobierno tiene y es lo que lo sostiene, que es una inflación estable. Como que en realidad, más allá de las explicaciones económicas que a mí me exceden, la vinculación del dólar, la dolarización tenía que ver con la idea de poder comprar algo a un precio sostenido en el tiempo, ¿no? Como este gran ordenador mundial de la economía, que es el dólar, que no sé si lo sigue siendo, si lo es, pero como que era una búsqueda, ¿no? Como de calma, de estabilidad, que eventualmente, un poco polémico capaz, pero que eventualmente el gobierno consiguió
no O sea, necesariamente sin cumplir con la dolarización como Exactamente. propuesta, No, a través de estabilizó. la recesión Claro. y bueno, a qué costo es la gran Sí. discusión, pero me parece que venía por ahí, no era tanto el interés. Y también la idea de poder tener una moneda que me pudiera permitir proyectar en este lugar y quizás en cualquier otro lugar, ¿no? Porque hoy tener intereses por ganar en dólares no tiene que ver con ser de una clase social determinada. Bueno, aparte de un gobierno como el peronista que todos los hijos de la movilidad social ascendente de la década ganada, muchos han estudiado, no sé, de programación. Se me ocurren millones de oficios que hoy necesitan un mercado cambiario más amigable, ¿no? O que esas transacciones sean más amenas y que tienen que ver con el día a día. Entonces, no me sorprendió en su momento. Además, que creo que es el gran valor que tiene el gobierno, venía con ideas nuevas. Yo sé que la vara está por el piso, ¿no? Que siempre que hay que aclarar, yo entiendo, la vara Venía con está por el ideas. piso. Venía con ideas, tenía esta idea que vos decís, no, pero ¿cuál es la idea? Bueno, frente al del otro lado estábamos teniendo prácticamente rozábamos la hiperinflación. Entonces, todo este tipo de discursos que trajeran al dólar a la centralidad le iban a dar a la idea de la gente de la estabilidad, que es en definitiva como esa gran noción que trae el papelito verde de cara grande o cara chica. ¿A vos, Ariel, te sorprendió? Eh, Dando por sentado no, eso, no, ¿no? De que sí, a ver, caló. me sorprendió, digamos que la fórmula dolarización casta fue increíble, no sé cómo lo leen ustedes, pero fue una fórmula política muy, muy, obviamente por los resultados, muy eficaz, pero muy inteligente. O sea, la dolarización metió la agenda de dolarización para poder hablar de un tema que a quien tenía como principal contrincante era el principal responsable, era el ministro de Economía del gobierno oficialista. Le permitía hablar de un tema que era la inflación y cómo atacarla. Y atado a eso, hablar de un tema a través de la dolarización que además tenía el plus de castigar a quienes eran culpables del que el país esté como esté, la casta. Porque la dolarización no era únicamente en la narrativa de ese momento de la campaña electoral, no solamente una cuestión técnica, hasta uno diría en términos técnicos era como muy dudoso. Digamos, el 99% de los economistas, salvo muy poquititos, decían era un delirio, pero en términos de la eficacia social y la eficacia moral es muy sorprendente, porque la dolarización era básicamente cortarle la mano a aquellos que apretan el botoncito para imprimir, que además se quedan con la tuya y que además te dominan y que además te explotan. Entonces la dolarización era la posibilidad de hablar de la inflación frente a un candidato que no podía hablarlo y además pegarle a un conjunto de personas que la sociedad estaba divisando como los culpables de nuestro malestar. Sí, sí, muy eficaz. Muy eficaz. Sí, Completamente además eficaz. es sacarle una herramienta a la casta para ver si la podés repartir entre todos. En este caso el dólar, ¿no? Vinculado al cepo, vinculado a estos pocos que hay, lo repartimos entre nosotros. A mí por eso me hizo tanto ruido cuando hubo este acuerdo de Trump con Milei, que del lado del peronismo se decía, bueno, ahora se va a venir, siempre se está por venir algo, ¿viste? Está por venir el 17 de octubre, se está por venir la reunión, se estaba por venir como una embestida nacionalista porque el argentino no iba a tolerar como esta bandera colonialista. Yo siempre digo lo mismo, pero no es una derrota nueva esta o una victoria nueva de Milei, sino que es sostenida la misma que tuvo en noviembre del 2023. Un gobierno que llega muy apoyado por una idea de dolarización que incluso, como dice Ariel, era un poco delirante. No veo yo como en menos de 2 años la sociedad iba a decir, no, colonialismo nunca más. Si había votado en favor de una dolarización, hacía menos de 2 años. No, para mí lo fascinante de ese argumento, de la rebelión anticolonial que se esperaba, es que si uno ve la historia larga de lo que podemos llamar la popularización del dólar en la Argentina, no hay ningún capítulo que sea de abandonemos este camino en una clave antiimperialista. O sea, la historia del dólar en la Argentina es una historia bastante secular, para decirlo. No aparece ningún conflicto, ninguna tensión que sea en clave de nosotros, ellos, colonia, imperio. Es horrible que lo diga, porque si sociólogo es más complejo. Pero digamos, no aparece en ningún momento. Y cuando esa expectativa de una especie de brote nacionalista en torno a la intervención de Trump, en torno a la estabilización de Trump comprando el mercado cambiario argentino,
yo voy a ver la historia y digo, pero ¿con qué lo contrastan? ¿En qué Homero, momento? eso jamás pasó. No, es que no pasó, es que no hay ningún momento. De hecho, en la campaña del 2023 había un cuestionamiento técnico a la propuesta de Milei, pero no había un cuestionamiento con intensidad social, etcétera, a que era agente del imperialismo, la dolarización, digamos. No, estamos en otro vínculo, digamos, con eso, digamos, que es el país que produce esas monedas que están centradas en Argentina. Sí, creo que la sociedad argentina, los números de la última elección me invitan a pensar que también alienta alianzas estratégicas, en este caso con Estados Unidos, que el gobierno jamás ocultó. No hubo un momento de Milei, no siendo presidente, siendo candidato, no siéndolo, en el que no haya dicho que esa era su línea, que por ahí iba. Por eso creo que hoy el gobierno es el único que mostró un programa. Ahora que se dice tanto el programa, ¿no? El gobierno mostró un programa, no es que hizo la plancha de septiembre hasta acá, literalmente hizo todo un movimiento para mostrar un aliado estratégico que le dio apoyo público sostenido, él y los referentes de un montón de organismos económicos. Es difícil no ver eso como un plan. Que después yo pueda saber o pueda pensar o le pueda decir a Ariel, esto me parece que no va, no significa que él no haya demostrado un plan. Había, concretamente. Entonces, me parece que es como un poco complejo tratar de... Que encima que el gobierno muestra un plan, no, pero se va a rechazar por Colonia. No sé si Argentina está en un momento de su historia y de su bolsillo en el que puede pensar ese tipo de cosas, me parece a mí. No sé. O sea, la idea de soberanía monetaria no incide mucho en el debate político, que a veces se habla, por lo menos de algunos sectores del peronismo. Esa pedagogía que a veces se intenta hacer de que... Parece que no creo que sea una agenda que movilice masas. A mí se me ocurre, por ejemplo... Es la sensación que tengo porque, digamos, de hecho, un candidato gana diciendo voy a dolarizar la economía, aunque después no la dolariza, y eso empieza otro capítulo, ¿no? Es otra historia, digamos, que pasa a partir del 10 de diciembre del 2023. Pero, digo... Evidentemente no entra por ahí. A mí se me ocurre, por ejemplo, hablabas recién de que no hay discursivamente cierta discusión con la idea de la soberanía o, por ejemplo, que venga Estados Unidos, la injerencia extranjera. Muchas veces se habla de el Braden o Perón. Y un poco hablando de tu periodización, muchas veces ¿quién? Se habla del Braden o Perón del 45. Habla? No sé, cierta el peronismo. Una campaña. Una campaña, sí. ¿no? Pero ¿cuánto movilizó, no, claro, digamos, sentimiento popular? No sabés, tuvo como un montón de visualizaciones y likes e impresiones, no sabés. Sos una persona mayor. No, creo que era hace 50 años, no sé qué me estás hablando, digamos. Hubo una reformulación ahí en la campaña que era Besen o... No sabés los likes que se acumularon. Besen o Kicillof creo que era la... No, pero igual iba a decir que justamente en realidad, incluso si eso en algún momento funcionó, en realidad vos hablas de que el dólar arranca en los 50 a tener injerencia pública. Y eso es anterior en todo caso. O sea, no tiene mucho sentido entonces seguir hablando de esa... Yo no voy a decir que si tiene sentido o no sentido, las fórmulas que se inventa la política. Yo solamente digo yo voy a ver la historia esta larga, y la verdad es que no veo ningún momento en el cual haya habido una especie de movilización popular, digamos, con incidencia política, para decir, no puede ser que este país tenga una preferencia por el dólar de esta naturaleza. Hasta diría, pasó lo contrario, que es 95 la convertibilidad y hace 8 días. Agenda política, y acá lo mismo. Conectar con la sensibilidad política de agenda política, y acá lo mismo. Conectar con la sensibilidad política de gente que son trabajadores, lo más bajo del escalafón laboral, que están así, Rappi, Uber, etcétera, que abandonaron su país y que tienen una preocupación que es, ese dólar tiene que estar estable. Porque es la única manera que yo pueda cumplir algo que es, para mí, antes que nada, que me define hoy en día como persona, poder mandarle plata a mi familia que se quedó allá y se está cagando de hambre. Sí, es conectar con el pueblo trabajador, básicamente, ¿no? Que está compuesto por migrantes de cualquier país. Es como que es un poco chocante, pero hay que sostener, ¿viste? Los venezolanos forman parte del pueblo trabajador migrante, como otros migrantes que se romantizan y son como enemigos. Pero creo que lo que decías vos, hay un gran problema ahí de percepción, de estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Leí mucho estos días que el peronismo necesita un programa. El peronismo no necesita un programa. Históricamente, el que votaba peronismo sabía cuál era el programa. Estabilidad,
libertad. La doctrina, diría Guillermo Exactamente. ¿Qué pasa? La doctrina hoy no sirve para una mierda porque cuando la gente te ve, en lo que piensa es en inflación. Y por eso tiene razón Máximo Kirchner cuando dice que no hay que discutir nombres. Porque te juro por Dios que no es un tema de nombres. Es un tema de que cualquier propuesta que el peronismo pueda mostrar a nivel nacional, a la gente de todo el país le resulta profundamente inflacionaria. Kicillof, inflación. Massa, déficit. ¿Vos estás convencida de que hay como una especie de acuerdo sustantivo en el amplio espectro del peronismo que no puede haber un retorno a la inflación porque es lo que más hiere a cualquier agenda de justicia social? Sí, porque de hecho es lo que pasó en esta elección donde en septiembre se validaron súper bien agendas locales de la provincia de Buenos Aires y en otras provincias también los gestores locales validaron sus... Pero el peronismo no solo kirchnerista tuvo mucho apoyo cuando se trató de territorio. Y cuando cualquier peronismo intentó trasladar eso a una propuesta nacional, la gente lo rechazó. Si no lo rechazó, por tanto, todos sabíamos que Milei iba a ganar por 5, más, menos a nivel nacional, era lo más esperable, pero la gente rechaza al peronismo como una propuesta nacional. Eso me parece más peligroso porque no tengo drama de que arregles mi calle, yo banco mucho a los intendentes, pero entiendo que también ahí hay una traba, no tengo drama de de entregarte mi vida cotidiana, la gestión de mi vida cotidiana. Ahora, cuando se trata de proyectar, no confío en el peronismo, me parece que es, como andaban diciendo mucho, agente del caos, y creo que tiene que ver más con la inflación que con Cristina, porque si no, Provincias Unidas, Peronismo Unido, no me acuerdo cómo se llamaba, hubiera hecho una mejor elección, si no eran amigos de Cristina. Me parece que el programa ya existía, lo que pasa es que hoy la gente no te lo reconoce por eso que históricamente hiciste, sino por esto, la inflación, bueno, de todo esto de hacerse la paja con el helicóptero estos últimos meses, que fue terrible, ¿viste? Ganamos nosotros, se va toda la mierda, ¿eh? No, esto nos llega a abril. ¿Es placentero vivir así? No, la idea del estallido inminente, Sí. digamos. Eso quiso decir. Eso quise decir. Es como... Subtitulado, soy un hombre fue mayor literal y... el helicóptero, no había una explicación, era el meme del helicóptero, el helicóptero como... Bueno, hacerle sentir a la gente que si ganás vos el helicóptero, la verdad que yo puedo estar re mal por las políticas de Milei, pero no tengo ganas de que se venga no sé, un A fin de gobierno cuentas, nadie sin quiere el cabeza. helicóptero, digamos. No sé, ¿cuánto tiempo estuvo Alberto así, medio en el aire? 2 años. Los últimos 2 años. Está bien, pero ponele, con el Mínimo, resultado mínimo. puesto. Con el Para ser resultado generoso. puesto fue de noviembre a diciembre. Sí. Macri tuvo esos días. Vos imaginate que lo que hubiesen sido 2 años de esto, ¿no? Sí. Como se esperaba una super victoria del peronismo que se calculaba. Me parece que... No sé cuál es la solución, pero ni siquiera es una falta de programa, es eso. La gente te ve y dice inflación. No se puede vivir así. Y bueno, no sé cómo lo van a saldar. Yo no tengo la respuesta. Me quedé pensando, como para volver al punto del dólar. Vos afuera, estábamos hablando fuera del aire, también lo mencionaste acá, estás hablando con muchos jóvenes, ¿no? No necesariamente mileístas. No. Vos en una nota de Revista Panamá hablas de que los jóvenes cuando se les dice íbamos a Disney con el dólar a 4, no los moviliza. ¿Por qué? Porque tienen 20 años. Yo a veces entiendo que a veces es difícil asumirlo, ¿no? Como cuando decís, pasaron tantos años de que tal jugador se retiró. Pero 20 años en la vida de una persona que tiene 40, capaz se le pasaron así, pero una persona que hoy tiene 20 años no tiene literalmente el recuerdo, ¿no? Es como que es muy injusto con gente que no tiene la culpa de no haber nacido antes, de no recordarlo. Y todo lo que se le podía explicar de un gobierno peronista que fuese mejor, se les explicó para que votaran a Alberto en 2019. O sea, una gran gama, hubo un montón de pibes que votaron al gobierno de Alberto en 2019, que ganó en primera vuelta, o sea que si la sociedad argentina fuera tan gorila, como a veces se escucha decir cada vez que se pierde una elección, Alberto ganó en primera vuelta hace muy poquito. Yo no considero que la Argentina sea tan gorila. Pienso que tiene más que ver con esto. Bueno, hoy me transmitís esta idea, inestabilidad. Y estos pibes no tienen por qué conocer una realidad que les es ajena porque son hijos del macrismo, fueron adolescentes en pandemia, no conocen un peronismo que sea gestor de bienestar. Conocen el quilombo que fue Alberto, el quilombo que fue ese gobierno, al que llegaron muchos por la promesa y por la presencia de Cristina.
eso también atraídos por sus padres o por sus pares Claro, que porque les tampoco decían. vivieron necesariamente conscientemente. No, el no gobierno de necesariamente, Cristina. pero un montón de pibes te dicen eso. Yo voté a Alberto porque mi papá era el que me decía con Cristina estábamos mejor. Entonces, por eso también falla la estrategia de cada 2 años de hacerse el boludo. Nosotros no formamos parte de esto. Vos podés hacerte el boludo todo lo que quieras, pero la gente no se olvida porque lo votó Alberto. ¿Entendés? Lo votó Alberto porque Macri... porque la economía estaba bastante detonada en ese momento y por la promesa de que con Cristina las cosas iban a estar mejor. Eso es así, no se puede volver a usar ese argumento porque no se puede recomponer un corazón roto tan fácil. Entonces me parece que, no sé, la lógica del asado todos los sábados es imposible. No solo es imposible, sino que es contraproducente, porque no puedes construir toda una narrativa con que hace 20 o 25 años hacías las cosas de tal manera. Entonces todo este cúmulo de pibes ahora te tienen que votar y comer mierda. Porque hace 20 o 25 años vos fuiste a Disney con el dólar a 4, ¿me entendés? Me parece que no tiene sentido. Y lo dicen abiertamente, ¿eh? Y ninguno de estos pibes necesariamente compraba con Milei. Y muchos asumían, bueno, yo capaz creo que Cristina es culpable, porque esa era un poco la lógica de la conversación, creo que Cristina es culpable porque quizás me llenaron la cabeza, porque nosotros no podemos progresar y uno tiende a buscar un culpable y aparece ella como gran figura nacional culpable. Mucha autocrítica, ¿viste? Tienen mucho más para decir los pibes de lo que uno asume que pueden llegar a razonar. Y muchos decían otra cosa. La gente va a seguir saliendo a la calle si así lo siente, esté o no esté Cristina. No los moviliza esa realidad, porque ellos ya hicieron ese salto de fe, los que podían votar en ese momento, y después vivieron ese gobierno de Alberto, que fue profundamente chocante con los jóvenes. Está bien, por pandemia se hizo lo que se pudo, etcétera, etcétera. Pero no fue un gobierno abierto a la juventud, no fue un gobierno abierto a la rebeldía. Y después no fue encima un gobierno que te dio respuestas materiales. No sé, sacá la cuenta vos, cómo querés que te vuelvan a querer. Sí, a mí yo me puse a pensar estos días, ¿no? Se habló muy a la ligera de ese 41% que sacó La Libertad Avanza, comparándolos con, no sé, el 42% de Macri del 2017, pero también Cristina, por ejemplo, en su carta, habla del 39% de Angelós del 89. Como diciendo, bueno, hay un antiperonismo, que es lo que se expresó ahora y que se expresa siempre, como si fuera que... Como un stock fijo Claro. que no tiene nada que ver. Claro. Y como si fuera, claro, una cuestión meramente cuantitativa. Y Yo no veo- pone la lupa ahí de no. decir, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué es ese 41% y qué jóvenes hay ahí? Yo estoy que no son convencida- necesariamente antiperonistas Sí. como lo era el del 89, ¿no? Yo estoy convencida y no me importa que la historia me contradiga. Era Te recontrera, ¿no? absolverá, no te Pero estoy preocupes. convencida de que peronismo y antiperonismo no son factores que estructuren la vida social y política de los argentinos más. Ahora, que tu propuesta nacional le haga sentir a la gente que se va a ir todo a la mierda, no significa que vengo de una casa gorila, intrínsecamente este odio me levanta Genético a votar. casi. Después, efecto balotaje va a haber siempre, porque desde que existe el balotaje existe el efecto balotaje. Después está la discusión de pensar si para ganar necesitas que la gente no sospeche que vas a ganar y eso no te hace ni un poco de ruido, ¿me entendés? Yo el otro día lo pensaba, cuando Cristina ganó en 2011, ella tampoco tenía con quién perder y no perdió, ¿me entendés? Entonces el argumento de esconderte para ganar ni siquiera es de histórico del peronismo. Si no, bueno, hace gobierno y volá el balotaje a la mierda, terminemos el efecto balotaje. Si no, cualquier elección a lo largo de la historia todo el tiempo te va a hacer tambalear. No tendría que ser así y no ha sido así. No fue así con Alberto. Alberto de vuelta, repito, ganó en primera vuelta, que obviamente es lo que necesita un peronista para ganar, no puede nunca llegar al balotaje, pero lo digo como desde la lógica, piensen, si hubiera un peronismo tan firme, tan sostenido en la Argentina, las cosas no serían como son, prácticamente nunca. A mí me parece simplemente que no es tan relevante, simplemente así. Es relevante para las élites gobernantes, que son las que toman las decisiones. Después, peronismo, antiperonismo, esa dicotomía no devuelve, no sé, como que... No es lo que organiza la vida política de la Argentina. Y es hacer la plancha, decir, pero antiperonismo, cuando gano, el pueblo se ha levantado en pos de una felicidad. Cuando pierdo, antiperonismo. Estos días fue en 45 días. La misma lógica pasó 45 días. Psiquiátrico, mal, todo. Entonces, me parece que es más lógico pensar lo que a la gente no le das confianza, sos vos. No, el partido, que encima no vas ni con el nombre del partido hace un montón. Claro que vas cambiando los nombres. Pero cada bueno, 2 esa es mi años. opinión. Sí, como que la desconfianza en el peso un poco también se traduce un poco en la desconfianza en aquellos que hicieron que no se confíe más en el peso, que nos dejaron Sí. 200% de inflación. El último tiempo de Massa fue fatal. O sea, todos lo recordamos, fue insoportable de vivir, ¿entendés? Y aún así, en primera vuelta,
estuvo muy cerca. Después, bueno, obviamente ciertas fuerzas se agrupan en tu contra, bla, bla, bla. No sé, yo me voy a morir pensando que al peronismo y antiperonismo son una dicotomía que no va más. Yo por ahí coincido una parte y otra parte no. Digo, la parte es, hay una parte de la sociedad que se estructura en esa dicotomía y que hace que La sea... casta. No solo la casta, digamos, sino votantes, ciudadanos, como quieras llamarlo, el peso de esa distinción entre el peronismo y el antiperonismo sigue funcionando y sigue siendo una dicotomía estable independientemente de coyunturas. Pasa que no organiza la totalidad de la sociedad, la totalidad de los votantes. Hay sectores que quedan libres de esa dicotomía y que son más fluctuantes. Entonces hay que tener, digamos, como prestar atención a eso, digamos, cómo juega el equilibrio entre lo que queda como estable, la dicotomía peronismo y antiperonismo, independientemente de coyunturas, y lo que queda cada vez más libre, va creciendo la cantidad de gente, de personas que están por fuera de esa dicotomía y votan de manera más libre, más cambiante, y que de hecho hace que, por lo menos en los últimos años, ningún gobierno fue reelegido, se cambió. Exacto. O sea, y que la propia estancamiento largo de la economía argentina, más un montón de cuestiones, va erosionando, entre otras cosas, esa dicotomía. Sí. Pero la dicotomía tiene todavía su funcionamiento. Mira, yo te digo una Todavía. cosa más. Pero Si es que fuera... es equilibrado. No voy a pelear, pero No. si fuera Es excluyente. 100% peronismo, antiperonismo, como plantean mucho, se lee mucho cuando se pierde, ¿no? Como es el antiperonismo, con el antiperonismo no se puede hacer nada, no sé yo. Si fuera tan así, la gente en todo el país no apostaría... la sociedad vota a sus intendentes porque son peronistas o a pesar de, muchas veces. Entonces... ¿El peronismo se está volviendo un partido de gestión local y eso es preocupante y angustiante? Sí, pero a la vez, si la gente fuera tan emocionalmente no peronista, no se sostendrían muchas intendencias, muchos gobernadores. Me parece a mí, como que me da la sensación que en todo caso es un proyecto nacional que se rechaza, claro. Pero precisamente en ese voto, probablemente también tenés un porcentaje del 60% que saque, no sé, X intendente. 60% tenés un porcentaje alto que se mueve dentro de la dicotomía peronismo y antiperonismo, y también un porcentaje que está fuera de esa dicotomía que sin embargo valora positivamente la gestión local de ese intendente. Están las dos cosas ahí adentro. Claro, hay menos termos de lo que se pinta, o sea, esa es mi opinión. No, y ni que hablar, justo estamos cerrando y colocar, yo creo que discutir peronismo y antiperonismo es mejor en la conversación política, nos lleva a un mejor puerto que discutir fascismo o antifascismo. Total. Cierro acá Bueno, porque tiene sentido. Drop mic. Digo, porque ahí sí la conversación política queda estancadísima. Y ponés una frontera, el votante del gobierno, de este gobierno se convierte en el votante casi en un fascista en sí mismo. Y ahí, digamos, no hay posibilidad de ampliar nada cuando delimitas moralmente al otro como un fascista. Creo que por lo menos la conversación, si pasa alrededor de peronismo y antiperonismo, es una conversación, una dicotomía que tiene un margen de conversación y de construcción de alianzas e interpretaciones mucho más flexible y en sentido mucho más política, que se queda encorsetada en la dicotomía fascismo-antifascismo. 100%. Está bueno. ¿Cómo creen ustedes, volviendo también a lo del dólar, ¿no?, que se conjuga la idea esta de la cultura del hacer rendir tus dólares con la forma en que hoy estamos pensando concretamente la dinámica del trabajo y las nuevas dinámicas del trabajo? Hacer rendir tus dólares en términos de ahorrar, En términos de ahorro, de inversión, sí. Mover la plata. Bueno, yo no sé, porque ya te digo, no frecuento mucha gente, e inclusive en entrevistas, no es que solo Sí. trato de no hacer mi experiencia personal de una verdad universal, pero también cuando hago entrevistas ¿Con qué te intento encontrás, preguntar claro? un poco de todo. Yo no veo tanta gente como tanto trading, ¿no? En esta no sé, masividad que empecé a ver del dólar, lo vi muy, muy arraigado a esto, a consumo. No sé, se me ocurre una página que se llama Inversiones Latam, es una página de Instagram que vende zapatillas
no sé, supuestamente son importadas. Importadas. Sí. Y esa página hace 2 años, ponele que vende zapatillas en dólares, ¿no? Y era impresionante. Yo veía hace 2 años quiénes la seguían, y la seguían, no sé, 3, 5 influencers, y ahora la siguen, no sé, de mi propio Instagram, unas 50, 60 personas. ¿A qué voy con esto? Como que la gente que yo entrevisto y lo que me manifiestan mucho es el dólar como la capacidad de conseguir cosas que antes quizás se conseguían con tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Hoy ya capaz prefiero comprarme, no sé, un par de zapatillas de marca con dólares en esta página que la posibilidad de comprarlo en 6 cuotas en un lugar. Yo lo que veo con el dólar, más que trading en ese sentido, es tratar de poder comprar para abarrotar y con objetivos muy específicos, como que veo muy poca proyección en la gente, y si no, prácticamente trabajar por el próximo logro, por lo que visualizás, ¿me entendés? Eso es lo que yo veo, no sé. En relación a hacer rendir, ahorrar. Y ahí son, me excede un poco en general, digamos, son personas que tienen trabajos informales. ¿O que más hacen lo que formales? pueden, qué sé yo, trabajo en una tienda, trabajo en telemarketer, cajera de casino virtual, que es esa gente que recibe el dinero y después lo va repartiendo, diferentes tipos. Bueno, hoy igual es prácticamente todo el tiempo, la gente tiene muchos trabajos. Quizás el extra es para guardarlo, pero por lo menos en los que yo entrevisto no veo como esa dinámica del trading o de poner una plata y hacerla jugar. No lo veo tan extendido. Todo lo que yo vi de ampliación de dólar fue para obtener bienes y servicios y para poder proyectarlos, digamos. Si no, no existiría ni la posibilidad de proyectarlos. No sé. No, los trabajos que conozco marcan que hay una especie de extensión, generalización y sobre todo fruto de la pandemia del uso de billeteras virtuales y diferentes plataformas digitales para invertir, para comprar bitcoins, que mucho, digamos, el vínculo con la bitcoin tiene que ver con el vínculo con el dólar, porque digamos, son monedas estables, los bitcoins que más se comercializan, que tiene que ver más con una continuidad del vínculo con el dólar más que una relación con el Bitcoin en sí mismo. Pero, digo, jóvenes, no, también toda la cuestión de aprendizaje para invertir, el tema de las apuestas, hay y todavía falta mucho para conocer eso sin entrar en una lógica de impugnación directa o desconocimiento, pero hay una especie de expansión y tiene un rol importante las plataformas virtuales, por eso de volver tan cotidiano, y uno puede decir, termino con esto, voy a hacer la hora, voy a terminar sociológicamente, desinstitucionalizar ese vínculo que tenemos con el dinero. Desinstitucional significa yo no voy al banco, pido la cita con el empleado del banco para que me dé un crédito. Está desinstitucionalizado, meto un mensajito. Ari, ahora que lo decís así, también, ¿sabes qué? Mucho de agarro mi sueldo, obviamente en pesos, y lo pongo en Personal Pay, pero con mi sueldo, digamos, mi sueldo en pesos. Lo pongo acá, que eso me va a dar un excedente, y con ese excedente, ese movimiento sí, pero lo vi más vinculado al salario en pesos. Que es lo que dice él, bueno, no tanto al dólar en sí, digamos. Sí. El tema dólar, lo que yo veo más es eso, bueno, es para este tipo de cosas que antes podía quizás tener con tarjeta de crédito, ponerle un celular. Uh-huh. O sea, ¿y la dinámica esta de las apuestas? Picante. Pero no sé, yo desconozco, pero ¿se especifica o no? ¿Vos lo Se podés puede. comprar con tarjeta? Desconozco si vos no podés pagar con tarjeta Pero de crédito. ¿ves en esas personas con las que hablas algo vinculado al tema apuestas? Todos los que yo hablé de apuestas, en los últimos jóvenes que he hablado, ninguno estaba rozando la adicción, entonces como que no quiero hablar como del consumo problemático. Como sin consumo problemático de por medio, ¿no? Sí, quizás hay algo de salvarse el finde en la apuesta. Y bueno, que es quizás a veces el inicio de un consumo problemático. Bueno, no sé si apuesto que que Marchesín va a atajar un penal o que Borja lo va a errar, y con eso capaz me salvé 72 horas, ¿no? Eso es lo único que yo veo. No he entrado en el terreno de apuestas y por eso no quiero, profundizar, porque sé que hay mucha gente trabajando el tema en particular. Pero sí es algo que es bastante lógico de decir que el mercado del capitalismo de plataformas, etcétera, muchos empleos que te venden la posibilidad de directamente comprar o recibir dólares. Y eso te cambia un poco la perspectiva y que eso está más democratizado también. Sí, yo, solamente nota, como te diría esta metodológica, es que los repertorios, estos son repertorios financieros, la manera en la cual usamos el dinero.
Y los repertorios financieros en la Argentina, ya de hace muchos años, están formateados por inestabilidades, turbulencias, devaluaciones, son súper plásticos. O sea, si uno lo pone comparativamente, son súper plásticos. Y aprendizaje es muy rápido. Entonces, a mí, digamos, todo lo que está pasando es una historia más larga. De aprendizajes, de mirar el mercado cambiario, de ahorrar en ladrillos o sectores más populares, ahorrar en cartón. O sea, hay un aprendizaje de largo plazo de repertorios financieros que son absolutamente flexibles y muy adaptativos a nuevos contextos. Y eso me parece que es como algo que lo podemos poner todo lo que estamos hablando dentro de ese paquete y va a conectar con la historia larga. Antonella Jaime, Ariel Wilkis, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por la invitación. Y bueno, nosotros seguimos. Ya va a llegar así es. Diego Genud. Voy a comentarte un par de cositas respecto a la asunción de Santilli. Que llamó la atención por lo menos ayer su designación. Nadie lo esperaba. Tenemos la... Faltaba foto. esto, chicos. Miren, esa es la foto. Esa es la mencionaste vos, famosa, lo que hablaba vos, Ariel, ¿no? Sí, lo Qué de Marta flaco que está el la gordo fiesta de Dan. Marta Minujín. No, Marta. Fiesta del dólar 1981. Increíble eso. Uy, dejé el libro afuera No para promocionarlo y venderlo. No, Historia buscalo y Sacalo lo al mostramos. Sí, puedes traerlo. Sí. Está mi mochila. ¿Mi mochila? Che, pero increíble. El gordo Dan es medio parecido, ¿no? Tiene unas El del vibes, medio. gordo Dan, sí. Sí, sí. El de la izquierda es ochentoso 100%, el bigote. Sí, el bigote ese, O sea, sí, sí. Que ahora está volviendo el bigote, no sé, a mí me llama la Sí, atención yo lo creo del bigote. que hace 3, 4 años que está... No sé si picando por Manu fuerte. joven, ¿no? Pero por lo menos... Y puede ser que le Lo mate. malo de que el dólar ahora sea unos y ceros es que ya no se puede frontear así, ¿viste? Fotito con el dólar. Ahí está. Acá tenemos. Ahí se ve. La fuente es. ¿Cuántas ediciones tiene? Esta es la segunda edición. Hubo 2 ediciones Sí. de la versión de 2019. Esta es una nueva edición que salió siglo XXI. Es una versión actualizada. Acá, ahí No se fíjate que más para este lado. ¿Hasta cuándo llega? Va para el otro lado. Dame. Llega hasta diciembre del 2024. Ahí va. Claro. Mejor. O sea, está actualizada. Tiene una nueva introducción, una nueva conclusión y tiene 2 capítulos nuevos que agarra 2019 buenísimo. 2024. ¿Quién está en la foto? El detalle de Milei. Javo, Está Cavallo. ¿Y el anterior? Ese de Martínez Dios. Martínez de Ono, no lo reconocí. una triada Ah, muy sí, ahí bella está. de ver. Lo veo. Dale. Divino. Espectacular. Bueno, gracias Santo, gracias, Gracias a Ariel. ustedes. La verdad que nos llevamos muchas respuestas y también, bueno, interrogantes, como Y un poco siempre, casi como nos tiene que ser, agarramos, pero digamos, ¿no? bien. No, todo bien. Hubo debate. Interesante. Nosotros vamos a un corte y ya seguimos con más Zona de Giro.